a contarles una historia, vecinos. En julio del 2020, una vecina, Montserrat, me mandó un video donde en uno de los pocos terrenos baldíos que quedan vivía muy a gusto una tusa. Dicho video lo subí a mis redes sociales y se volvió viral. A raíz de ese video, nos contactó la bióloga Sara Sosa, quien colabora en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM, y actualmente estudia y rescata a estos animalitos. La bióloga nos informó que se trata de una especie de geómido, mejor conocidos como tuzas. No son ratas ni topos, llamada Cratogeomis fumosus, la cual tristemente es una especie de roedor que se encuentra en la categoría de amenazada y además es endémica, dentro de la NOM 059 Semarnat 2010. Es decir, a esta especie la protege la legislación ambiental mexicana vigente y solo se encuentra dentro del territorio mexicano. Posteriormente, al iniciar la obra del Parque Lineal de la Avenida Ozumbilla, acá en Los Héroes Tecámac, la bióloga solicitó información tanto a Sedatu como al Ayuntamiento de Tecámac y la Dirección de Ecología Municipal sobre el respectivo estudio de impacto ambiental y las acciones a tomar con dicha especie protegida. Cabe mencionar que por parte de Sedatu no se encontró respuesta. Por otra parte, después de mucho insistir, el viernes 12 de marzo se llevó a cabo una reunión en la oficina de la Dirección de Medio Ambiente de Tecámac, en la cual participó personal del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM, personal del Aeropuerto de Santa Lucía, personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, así como la directora y subdirector del Área de Medio Ambiente de Tecámac. En dicha reunión se acordó gestionar la capacitación de la empresa constructora sobre el rescate de estos roedores, charlas sobre la actual extinción masiva de especies, informar a la población en general el papel ecológico de las tuzas y que no es correcto que se les catalogue como plaga, así como la posible reubicación de tuzas en el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa, siempre y cuando no se alteren las poblaciones existentes en el lugar. También se informó que debían llevar a cabo las siguientes acciones. Con la ayuda del personal de Medio Ambiente de Tecámac, se tendría un acercamiento con la empresa constructora y Sedatu, ya que es obligatorio por parte de la empresa el mitigar y compensar los impactos ambientales ocasionados. Hasta ahí, todo marchaba bien. Sin embargo, las buenas intenciones no se materializaron, ya que la minuta donde se dejarían asentados estos acuerdos y compromisos no se elaboró por parte del área de medio ambiente del municipio de Tecámac, y hasta el momento no se les ha hecho llegar al resto de los actores implicados, por lo que ahora se pretende capacitar a los vecinos sobre la importancia de esta y otras especies, y sobre todo, a quién llamar o cómo actuar para que ejemplares de fauna silvestre puedan ser rescatados, valorados y revisados para su posible reubicación. Es sumamente importante que participen en lo que llamamos ciencia ciudadana, ya que sin su compromiso no podremos abarcar el alcance esperado. Finalmente, les pedimos de la manera más atenta que si ubican alguna madriguera o sabes de alguna tusa en peligro, principalmente de algunas que aún se encuentren en Avenida Ozumbilla, te comuniques a los siguientes números. Bióloga Sara, 5548 84 89 85. Bióloga Monse, 5585 57 83 19. Este video es una colaboración entre vecinos comprometidos con su comunidad. Guión, Vecino Héroes y Sara Sosa. Voz, Luza Rodríguez. Edición, Nelson Ramírez.